Bueno, a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Tener un nombre en la punta de la lengua y de repente pensar, uff, ¿será la edad? Es una preocupación súper común. Pero claro, la gran pregunta es, ¿dónde está la línea? ¿Cuándo un simple olvido pasa a ser algo más? Pues justo de eso vamos a hablar hoy. Vamos a intentar desentrañar qué pasa con nuestra mente a medida que cumplimos años. Esa sensación, ¿verdad? Ese pequeño momento de pánico cuando no te sale el nombre de un actor famoso o una palabra que usas siempre. Es algo que, vamos, le pasa a casi todo el mundo. Y enseguida lo achacamos a la edad. Pero, ¿es realmente solo eso? ¿O hay algo más? Vamos a intentar separar lo que es real de lo que es simplemente miedo. Y ese es precisamente el objetivo de este análisis, poner un poco de orden, aclarar qué es un cambio normal por la edad, qué es lo que se conoce como deterioro cognitivo leve y cuándo estamos hablando ya de una demencia. Porque al final, con la información correcta, podemos entender mucho mejor qué le pasa a nuestro cerebro con el paso del tiempo. Venga, pues vamos a empezar por el principio, por lo básico. ¿Qué es normal? ¿Qué cambios podemos esperar que ocurran en nuestra cabeza simplemente por el hecho de hacernos mayores? Fijaos en esta tabla, que es súper interesante. Nos da una idea clave. Envejecer no es solo ir para abajo, no es solo un declive. A ver, es verdad. Si miramos la primera columna, vemos que cosas como la multitarea o la velocidad a la que procesamos la información, pues sí, pueden bajar un poco. Pero ojo, miremos las otras dos columnas. Hay habilidades que se mantienen súper estables, como la memoria de cómo se hacen las cosas, como conducir. Y lo más sorprendente, hay otras que incluso pueden mejorar, como el vocabulario o los conocimientos generales. O sea que no todo es cuesta abajo, ni mucho menos. Vale, entonces, ¿cuál es el primer escalón? Pues lo que se llama queja subjetiva de memoria. Y es básicamente eso. La propia persona nota que su memoria ya no es la de antes. A lo mejor le pasa lo del nombre del artista, que tarda un rato en acordarse. Pero, y esto es lo más importante de todo, lo crucial, su vida diaria no se ve afectada para nada. Sigue haciendo todo igual. Simplemente es consciente del cambio y se adapta pues usando más notas, una agenda, lo que sea. Muy bien, hemos visto lo normal. Ahora vamos a meternos en una especie de zona gris, un punto intermedio que ya es más que un simple olvido por la edad, pero que todavía no llega a ser una demencia. Vamos a explorar qué es esto. Aquí la cosa cambia un poco. Ya no es solo que la persona lo note. Ahora, su familia, el médico o incluso unas pruebas objetivas confirman que sí hay un declive en alguna capacidad. Pero, y repito porque esta es la clave de todo, la persona sigue siendo totalmente independiente para sus actividades diarias. A lo mejor tarda más en pagar una factura o en hacer la compra, pero lo hace, sigue siendo autónoma. Y esto es súper interesante porque este deterioro cognitivo leve, o DCL, no es una cosa única. Tiene, digamos, dos caras. Por un lado está el amnésico, que es cuando lo que más falla es la memoria. Y por otro, el no amnésico, donde la memoria está bien, pero fallan otras cosas, como el lenguaje o la capacidad para planificar. Y hay que decir que los médicos están especialmente atentos a un subtipo muy concreto, el amnésico, que solo afecta a la memoria. ¿Por qué? Porque es el que tiene más papelletas, por así decirlo, de acabar evolucionando a una enfermedad de Alzheimer. Vale, entonces llegamos a la pregunta del millón. ¿Cuál es el punto de inflexión? ¿Qué es lo que hace que crucemos la línea, desde ese deterioro leve a lo que ya, clínicamente, se llama demencia? Pues la respuesta en realidad es bastante clara. Y aquí está la diferencia fundamental, el todo. Hablamos de demencia cuando el deterioro es tan importante que impide a la persona vivir de forma independiente. Ya no puede gestionar su dinero, o cocinar, o incluso a veces cuidar de su propia higiene sin ayuda. Esa pérdida de independencia, esa pérdida de autonomía para las actividades de la vida diaria, ese es el rasgo que define la demencia. No hay otro. Y aquí un apunte rápido pero muy importante sobre el lenguaje. Seguro que hemos oído 1000 veces el término demencia senil. Bueno, pues es un término que está totalmente obsoleto, ya no se usa. ¿Por qué? Porque es impreciso y estigmatiza. Lo correcto, lo preciso, es hablar de demencia o de trastorno neurocognitivo mayor. Así se describe el problema sin dar por hecho que es algo inevitable de la vejez. Y mirad, esto es clave para entenderlo. La demencia no es un camino único, es un síndrome y se puede manifestar de formas muy distintas. A veces es como una pendiente suave, un declive muy lento y gradual que dura años, como pasa en el Alzheimer. Otras veces es como bajar una escalera, a trompicones, con caídas bruscas después de un ictus, por ejemplo, que es típico de la demencia vascular. Y en casos más raros, el deterioro es rapidísimo, cuestión de meses. Y claro, no es lo mismo que el daño esté en una parte del cerebro que en otra. Dependiendo de dónde ocurra, los síntomas cambian. Si afecta a la corteza, la capa de fuera, lo que más se resiente son las funciones de pensar, la memoria, el lenguaje, como en el Alzheimer.
Pero si el problema está en zonas más profundas, subcorticales, entonces los problemas son más de movimiento, de lentitud de pensamiento, de estado de ánimo, como pasa en la demencia asociada al Parkinson. Entonces, ¿cómo se llega a saber qué está pasando? Pues esto no es una suposición, no se hace a ojo, es un trabajo de investigación, casi de detectives, muy metódico. Vamos a ver cuáles son los pasos. Aquí tenemos algunas de esas señales de alerta, esas banderas rojas que nos dicen que quizá habría que consultar. Y no hablamos de un olvido puntual, hablamos de patrones que se repiten y que empiezan a complicar la vida. Cosas como tener serios problemas para pagar las facturas, desorientarse en un camino que se ha hecho 1000 veces o, yo qué sé, encontrar las llaves dentro de la nevera. Son cosas que se salen de lo normal. Como decía, el diagnóstico es un proceso que se va construyendo paso a paso. No es una sola prueba. Primero, lo más importante, hablar mucho. El médico habla con la persona y con su familia para entender qué pasa y desde cuándo. Después, se hacen una serie de test, las pruebas cognitivas, para medir de forma objetiva cómo están las diferentes funciones. Luego, una analítica de sangre. ¿Para qué? Para descartar otras cosas que pueden dar síntomas parecidos y que a veces tienen arreglo, como un déficit de vitamina B12. Y por último, se suele hacer una prueba de imagen, como una resonancia, para ver directamente el cerebro y buscar si hay algún daño. Y esta cita es una analogía buenísima para entender un tipo concreto de demencia, la vascular. Imaginemos la escena. Tiras un trocito de confeti en una mesa, no pasa nada, ¿verdad? Pero si tiras confeti 500 veces, al final cubres la mesa y creas zonas donde ya no puedes escribir. Pues eso es lo que pasa con los pequeños infartos cerebrales. Uno solo puede que ni se note, pero la suma de muchísimos de ellos va creando zonas muertas en el cerebro. Y el daño se acaba notando, y mucho. Bueno, hemos visto un montón de información, y alguna es compleja, así que vamos a hacer una pausa y a resumir las ideas clave, para que nos quede una perspectiva mucho más clara, y sobre todo, útil. A ver, si hay que quedarse con algo, es con esto. Primero, que tener algunos cambios cognitivos con la edad es normal. Segundo, que el deterioro cognitivo leve es cuando hay un declive sí, pero sin perder la independencia. Y tercero, que la demencia se define precisamente por la pérdida de esa independencia. Son 3 escalones distintos. Y es vital recordar que la demencia no es una enfermedad, es un síndrome con muchas causas y que el diagnóstico siempre es un proceso muy cuidadoso. Y al final, saber todo esto, entender estas diferencias, no es solo por curiosidad intelectual, es que lo cambia todo. Nos permite pasar del miedo, que paraliza, a la comprensión y la empatía. Y eso es fundamental para poder apoyar de verdad a las personas que pasan por esto y a sus familias. Y me gustaría terminar con esta reflexión que me parece preciosa. La memoria puede dormir y no recordar, pero el corazón jamás olvidará lo que ha sentido. Es un recordatorio muy potente de que, aunque la memoria de los hechos, de los nombres, de los lugares, se vaya apagando, la conexión emocional, el cariño, lo que se ha sentido, eso perdura. La esencia de la persona, en el fondo, sigue ahí, en el corazón,